Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este convento y en este gran milagro de la Santísima Virgen María. Le doy muchas gracias al Padre por su introducción y su apoyo, y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe primero con su palabra y después con esta reflexión que seguro será un reflejo de lo que cada uno traemos en nuestro corazón. Voy a leerles de la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 1, y dice: ¿qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Palabra de Dios. Pues voy a compartirles esta reflexión sobre la justicia de Dios, y pienso que también esto refleja un poco lo que es esta aparición de la Virgen. Todos nosotros conocemos su misericordia, porque somos testigos de esa misericordia. Con el solo hecho de reconocer el don de la vida ya es misericordia. Y también la forma que Dios nos ha llevado por este destierro, porque dándonos cuenta de todo lo que hemos hecho contra Dios y todavía continuamos acá, nos damos cuenta que es solo por misericordia. Pero es importante entender algo sobre la justicia de Dios. Vivimos en un mundo que sabemos todos que es un mundo que busca tan solo la comodidad, la realización personal. Es una civilización de la velocidad, una civilización del relativismo, es una civilización del consumismo y de todos los ismos que llevan al abismo. No es la primera civilización que vive en ese espíritu, porque es el espíritu del mundo y esto sucede desde la caída original, pero sin embargo cada uno de nosotros es responsable de la vida que Dios nos ha confiado, y nosotros estamos viviendo, como dice San Pablo, en el día que se apellida de hoy, y esto es lo que estamos viviendo, lo que esta civilización nos presenta, y cada uno de nosotros somos parte de toda esta cultura, de este desarrollo tecnológico, industrial, científico, y también de sus consecuencias. En este momento sabemos que la humanidad por más de un año ha sido probada con una pandemia, con una plaga. Por historia sagrada conocemos las plagas como castigos. En Egipto vemos cómo Dios castiga a los egipcios en el tiempo de Moisés con plagas, entre otras cosas. Por lo tanto, nos damos cuenta que las guerras, las plagas, los eventos naturales, a veces en sus catástrofes, educan al hombre, lo forman, lo moldean dentro de su mortalidad, porque todo amenaza su vida. Y por esto la formación que Dios nos da con relación a la vida vulnerable en la que estamos nosotros, que es nuestra mortalidad,
La formación que nos da es a elevarnos hacia la inmortalidad, porque precisamente todos estos desafíos del mundo temporal no son más que una escuela, la escuela que nos invita a nuestra naturaleza inmortal, que es el espíritu. Y por eso, al final, cuando hay crecimiento espiritual, el hombre ya no tiene miedo a los eventos naturales, sino que le tiene miedo es al pecado, y ya creció. En el momento en que el único miedo que tenemos es el pecado y ya no es la muerte, ya hemos crecido espiritualmente, y es lo que busca Dios de cada uno de nosotros. Él nos quiere moldear para que nosotros crezcamos, nos elevemos al espíritu, y por eso todas estas pruebas que hay en el mundo no son más que una escuela. Pudiéramos describir la vida terrenal como una escuela de almas, y estamos en clase. Esta es una clase permanente hasta la tumba, es una lección permanente, y la lección toda es aprender el amor de Dios, y esto lo sabemos, pero sobre todo en este aprender el amor de Dios aprendemos a abrazar nuestra naturaleza inmortal. Es muy lindo poder llegar a decir lo que San Pablo dijo al final de su vida: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Ahí está hablando desde su inmortalidad. Ya no es Pablo el mortal que está preocupado por su muerte, por sus eventos naturales, sino el Pablo que se prendió de la inmortalidad en Dios, y por eso es Cristo el que vive en él. Esa es la meta nuestra, es el grado. Así nos graduamos nosotros en esta vida, porque también recibimos esa misma lección de San Juan Bautista, cuando sus discípulos se quejan de que por allá al otro lado está ese Jesús bautizando, a pesar de que Jesús no bautizaba. Pero San Juan les decía: yo les he dicho sobre él, yo tengo que disminuir para que él crezca. Y esto es también la misma respuesta de San Pablo sobre ya no soy yo el que vive. Y eso es lo que está diciendo San Juan: yo disminuyo para que él crezca. Entonces, la justicia de Dios es nuestra santificación. Dios presenta su justicia en nuestra vida para santificarnos, no para condenarnos. Dios no condena a nadie, nosotros mismos buscamos nuestra condenación. Es una decisión personal. Ustedes pueden ver en el ejemplo de Judas Iscariote y su imagen. Cuando usted observa bien la imagen de Judas, se da cuenta de lo que es decidir no amar, decidir traicionar el amor, y decidirlo por voluntad humana, hacerlo con conciencia. Esto es un ejemplo muy grande porque es parte de la lección que recibimos de la Iglesia. La Iglesia es santa y perfecta, y toda nuestra historia sagrada es parte de nuestra lección. Y si la observamos con cuidado, nos damos cuenta que tiene todas las señales perfectas para hacernos esos seres inmortales que Dios quiere que seamos, estando dentro de nuestra mortalidad. Es algo muy grande, es un regalo extraordinario. Precisamente cuando ustedes observan la vida de los santos, se da cuenta que los santos precisamente lograron esa santidad en vida porque se inmortalizaron en vida. O sea, abrazaron su inmortalidad dentro de su miseria y mortalidad, y se elevaron a esas alturas del espíritu. Y ustedes se dan cuenta que entre menos estamos elevados al espíritu, más miseria tenemos y más atrapados estamos en nuestra naturaleza mortal, en las angustias del mundo, en el miedo del futuro, en el miedo a la muerte, porque estamos atrapados en la naturaleza primaria. Y ahí tan solo encontramos miseria, nada más. Por eso es tan importante que nosotros nos ayudemos los unos a los otros.
ayudándonos a fortalecernos espiritualmente para que el único miedo que terminemos teniendo sea tan solo al pecado. Y la prueba está en que durante este tiempo de pandemia, el pueblo de Dios ha sido probado especialmente en llevarlo a vivir su iglesia del corazón. Ustedes saben que Dios es la iglesia, porque Jesucristo es la cabeza. Nadie puede cerrar una iglesia, nadie, solo Dios lo permite. Nadie tiene poder sobre la iglesia. La gente puede inventarse toda clase de conspiraciones y decir que fueron los masones, que es el nuevo orden mundial, que es no sé quién y no sé cuántas. Y puede, es decir, tiene muchos colores todo esto y es algo muy atractivo. Pero la realidad es que si nosotros entendemos la justicia de Dios, sabemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Si cerraron las iglesias, el único que permitió cerrarlas es Dios, nadie más. Ningún ser humano las puede cerrar, nadie. Por mucho que se inventen la conspiración que quieran, el único que puede cerrar la iglesia del Señor es el Señor, porque es su iglesia. Las otras iglesias las podrán cerrar cualquiera, cualquier hombre puede decidir eso, pero no esta, que es la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, en esta pandemia, con relación a la iglesia y la justicia de Dios, quedamos en el pozo de Jacob con la samaritana. Jesús habla con la samaritana y la samaritana habla de los judíos que adoran en Jerusalén y ellos en el pozo de Jacob, y habla de las diferencias entre ellos, pero Jesús le dice: vendrá un día en que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en este pozo, sino en espíritu y verdad. Y precisamente el llamado al pueblo durante esta pandemia con las iglesias cerradas fue un llamado a adorar a Dios en espíritu y verdad. Es un llamado a vivir la iglesia del corazón. Y ustedes se darán cuenta cómo muchas personas durante la pandemia que eran tibias se enfriaron del todo. Mucha gente no regresó a la iglesia después de la pandemia. Después de la pandemia no ha pasado, pero después de que ya se permitieron visitar las iglesias. En Latinoamérica, de donde yo vengo, normalmente se encontraban las misas de semana llenas de gente en todas partes, y cualquiera que fuera a Latinoamérica diría: ¡qué fe! ¡Qué increíble! Ustedes tienen una bendición muy grande, son gente de mucha fe. Y yo siempre les decía: no se engañen, esta religiosidad no es verdadera. Aquí es lo mismo que en Europa, lo mismo que en otros países. La iglesia es muy pequeña en lo que es el verdadero católico fiel a Dios, que está encendido en el fuego del amor. La mayoría de la gente es tibia, la mayoría de la gente es mediocre y vive una doble vida. La vida en iglesia, cuando está en iglesia, hay gente que hasta suda agua bendita y salen de la iglesia y son del mundo, viven en el mundo, tienen una doble vida. Este es el católico más común, más abundante. Pero la pandemia nos ha probado eso, porque mucha gente de esa no volvió, porque estaban tan tibios que se enfriaron del todo. Y esto para bien de la iglesia, porque el Señor misteriosamente con su pedagogía también baja la escoba del cielo y barre la iglesia, y eso es lo que sucede. Entonces, en la justicia de Dios vemos algo muy importante, y es que Dios, por medio de su justicia, nos santifica. O sea que la justicia es el amor de Dios. Normalmente, porque nosotros como seres humanos mortales consideramos la parte de Dios más atractiva, la misericordia. La prueba está que el evangelio más popular del cristiano hoy
es el evangelio de la misericordia. Todo mundo grita aleluya cuando dice: Dios nos ama así como somos. Él ya pagó por nosotros, aleluya, y todos gritan aleluya, porque es todo lo que quieren oír. Todas las sectas cristianas, por ejemplo en Norteamérica especialmente, todos estos TV evangelistas, toda esta gente que reúne masas de gente en ese evangelio de la misericordia, habla de eso: el Señor ya nos salvó, aleluya. O sea, todo está hecho, no hay que hacer nada, no hay que hacer esfuerzos. Por eso ni siquiera quieren ver un crucifijo, porque este tipo de sectas se encuentran con el Señor en la última cena. Hasta ahí llegan y saltan a la resurrección. No pasan por el Calvario, no pasan por la pasión del Señor, porque viven solo la misericordia. Pero cuando nosotros entendemos la invitación de Cristo a tomar nuestra cruz y seguirlo, entendemos su justicia. Y su justicia es que Él ha venido a rescatarnos y ha pagado con su sangre. Eso es cierto y lo sabemos. Pero al mismo tiempo, después de que nos enseña el camino, nos dice: toma tu cruz y sígueme. Nunca ha dicho: yo cargo tu cruz por ti, como pretende el cristiano protestante, que es lo que predican más o menos, en otras palabras, ¿no? Porque no hay una relación con la pasión de Cristo ni con la justicia del Señor, sino con su misericordia. Entonces, para entender muy bien qué es lo que el Señor nos pide en este momento en particular, y no porque sea la primera vez, sino que nos está hablando a nosotros que estamos aquí hoy, Él nos pide a nosotros entender que Él quiere que nosotros vivamos la vida que vivimos todos los días, enfocados únicamente en nuestro destino, el destino final, no en el tránsito, porque el tránsito es el paso que vamos dando, pero el paso es el que hace el camino, que ya está señalado la ruta, pero que tenemos que caminarlo cada uno de nosotros, pero con los ojos puestos en Jesús, que es nuestro horizonte. Por lo tanto, eso nos eleva para no estar atrapados en el polvo del camino, para no estar enceguecidos con el polvo del camino, para poder respirar en medio del polvo del camino, para no dejarnos asfixiar por la vida temporal, no dejarnos angustiar por la vida temporal, no dejarnos atormentar ni llenar de miedo por la vida temporal, porque precisamente el abrazo con la justicia divina es el abrazo con la esperanza, porque como sabemos que Dios es justo, sabemos que si yo soy obediente, la justicia de Dios camina conmigo y por lo tanto mi vida camina en orden a su voluntad. Y hay que tener claro algo muy importante: el hecho de que nosotros seamos obedientes a Dios y caminemos con Dios, eso no quiere decir que estamos libres de las pruebas de este mundo, porque tenemos un enemigo del alma que es el acusador. Por cada kilómetro que caminamos hay un peaje. El diablo aparece. ¿Para dónde vas? Voy para el cielo. Ah, bueno, entonces aquí viene el peaje, ¿no? Y viene la prueba. Y el diablo nos acusa cuando decidimos caminar hacia la casa del Padre. Estamos caminando por el destierro. Y sabemos que el mismo Jesús nos ha advertido: el príncipe de este mundo se llama Satanás. El único poder que tiene sobre nosotros es el pecado, nada más, no tiene ningún otro poder. Por lo tanto, eso quiere decir, solo nosotros le podemos dar el poder al demonio, porque él no lo tiene, y se lo damos con el pecado. Entonces, cuando él viene a cobrar peaje, él viene a probar nuestra fe. Ustedes pueden ver eso muy claro en el libro de Job, cómo misteriosamente dice el libro de Job que vienen los hijos de Dios a reunirse con el Señor, con Dios, y entre esos llega Satanás.
Y es muy increíble leer ese pasaje porque dice, Dios le pregunta ¿dónde has estado? Y él dice paseándome por la tierra, y le pregunta por Job. Y ahí es cuando el diablo lo acusa a este hijo favorito de Dios, y Dios le permite a Satanás ir a probarlo. También encontramos un pasaje que se refleja en esta misma realidad de la justicia de Dios y el orden de su justicia, cuando Jesús le dice a San Pedro: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso al Padre para pasarte por el trillo, y yo le he pedido a Dios que no permitas que pierdas tu fe. Cuando pases la prueba, vete a testificarle a tus compañeros, a tus amigos. Y miren ustedes cómo es que Pedro, siendo aquel la piedra que Jesús escoge para en él edificar esa iglesia, no le dijo: Pedrito, Pedrito, el diablo pidió permiso para probarte. Yo le dije al Padre que ni riesgos, que a Pedrito no me lo toque. Jesús nunca dijo eso. Jesús estaba en comunión con el Padre porque es uno solo, es la misma persona, es el mismo Dios en tres personas, pero él actuó con el Padre en la prueba para Pedro y permitió que Satanás pasara a Pedro por el trillo. Entre eso está las 3 veces que niega a Jesús y todas las pruebas que vive Pedro. Entonces, hay que tener claro esto en nuestra vida, porque hay muchas personas que se renuevan en la fe. Ustedes saben que muchos de nosotros aquí presentes podemos dar testimonio que hemos sido renovados. Yo soy uno de esos. Estuve lejos de Dios 33 años, a pesar de que nací en una familia católica. A los 14 años me alejé de Dios hasta los 47 que se me apareció el Señor, y he tenido esta nueva vida. Y al entrar en esta nueva vida hay mucha expectativa mística, ¿no? Porque se cree en un momento que Dios tiene todo protegido hacia nuestra vida, porque es esa luna de miel con el Señor, ese encuentro extraordinario después de haber estado perdidos o después de haber estado en una gran tibieza. Y esto de repente en un momento dado puede confundir a estos renovados porque esperan que la vida prácticamente esté totalmente protegida, cuando en realidad, cuando comienza una verdadera renovación en el espíritu, comienza el enfrentamiento al enemigo. Satanás se presenta con mucha fuerza y te va a decir: ajá, con que renovado, ¿no? Ahora eres de Dios, te vas a santificar, pues vamos a ver. Y comienza la batalla, una batalla muy fuerte. Esto no con el fin de que nosotros tengamos miedo, pero sí con el fin de que tengamos una concientización de la vigilancia en que debemos estar. Porque por eso San Pablo nos advierte que nuestra lucha no es con carne y sangre, no es entre nosotros los humanos, sino con los espíritus que rondan los aires, que están buscando cómo destruirnos y cómo hacer que nosotros no lleguemos a casa, porque ellos son unos envidiosos que jamás podrán entrar a la gloria de Dios otra vez, nunca. Y nosotros, miserables humanos, creados inferiores a ellos, podemos entrar al cielo. Y no perdonan que nosotros estemos en este destierro. Somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Ni siquiera los podemos ver a ellos, y vamos a entrar donde ellos fueron arrojados, de donde ellos fueron arrojados. Esto no lo perdonan. Por eso tenemos que entender quién es nuestro enemigo. Y teniendo en cuenta eso, podemos abrazar desde el corazón esa justicia divina que nos dice: si yo soy fiel a Dios, la justicia de Dios está de mi parte. A pesar de lo doloroso que es la prueba de Job, nos damos cuenta como Job no se torció en la prueba. Ustedes saben, las pruebas de esta vida, cuando estamos caminando con Dios, nos purifican o nos corrompen. No tienen sino 2 caminos: nos purifican o nos corrompen.
en un momento dado, durante mi experiencia mística con el Señor, cuando Él se me apareció, había claridad absoluta de cómo existen tan solo esos dos caminos. ¿Estamos descendiendo o estamos ascendiendo? Cuando morimos quedamos en el lugar donde estábamos, tan altos como ascendimos o tan bajos como descendimos. Yo pude ver con claridad hasta dónde había caído en el abismo por mi vida de pecado. Si yo me hubiese muerto esa noche que se me apareció el Señor, me hubiese condenado. Y es tan sencillo como eso. Por eso, si usted quiere hacer un acto de contrición sincero y quiere ser muy real con su vida en este momento, piense, ¿cuán elevado estoy? ¿Cuánta luz tengo? Si yo me muero en este momento, ¿a dónde quedo? ¿Cómo quedo de alto? ¿Será que puedo quedar tan alto que salgo de la oscuridad y entro a la luz? ¿O será que todavía quedo por ahí en la mitad? Porque estamos hablando del purgatorio, porque nosotros como pueblo de Dios y por alguna razón Dios nos ha llamado a esta iglesia hoy. Eso quiere decir que estamos caminando con el Señor. Cada uno tiene su relación personal con Dios que nadie puede medir, pero sabemos que estamos buscando llegar a la patria celestial, pero entendemos que tenemos que escalar esa montaña de Sión para poder subir a esa ciudad de luz. Y cuando morimos, hasta dónde hemos escalado, y esto es lo importante de tener claro, porque entonces el enemigo del alma lo que quiere es que no avancemos, que solamente descendamos. Y él, por eso, nos lleva al amor propio, que es el mismo pecado original, que es yo soy. Y esto es muy difícil de superar cuando se vive en la tibieza de la fe, porque el mundo nos conquista en una forma que creemos que somos de Dios, pero que estamos en el mundo en una forma coherente. Ustedes saben que las filosofías del mundo hacen que el hombre negocie su fe y entonces lo haga creer que es de Dios cuando realmente es del mundo. Porque cuando nosotros vivimos en función a nosotros mismos, estamos diosificados y estamos caídos. De la única manera que podemos decir que estamos con Dios es cuando estamos viviendo en función a Dios, o sea, cristocéntricos. Ustedes saben que en la iglesia se conoce del cristiano de la derecha, el cristiano de la izquierda, que son cristianos descarrilados, porque nosotros como cristianos no tenemos lados, nosotros vivimos en el centro de Cristo, que es esos rieles que nos llevan directo a casa en Cristo, cristocéntricos, no pertenecemos a los lados. Y esto es lo que el diablo nos quiere enseñar, ser de un lado. Y Satanás siempre, para sacarnos del carril, nos da la alternativa de un lado, o la izquierda o la derecha. Y esto es lo que el hombre abraza, porque así se abraza a sí mismo por su decisión personal, de su voluntad personal, de vivir sus ideas, de vivir sus tendencias, sus inclinaciones, de vivir su filosofía. Y en esto está el demonio, porque es muy subliminal y es demasiado inteligente esa decisión. Y hay mucho católico así. Ustedes se dan cuenta que en el mismo católico hay fundamentalismo, hay gente súper escrupulosa, súper farisea, y también hay todos estos liberales laxos que todo lo negocian, todo les parece legal, la ley de Dios tiene alternativas, tienen toda clase de ideas sobre el Evangelio y tienen un nuevo Evangelio. Por eso es que lo que Dios pide de nosotros es estar conscientes de que debemos estar en el centro, ser cristocéntricos. Y precisamente lo que estamos haciendo en este momento es cristocéntrico, porque estamos en este templo
Venimos a abrir el corazón para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y en esa forma nosotros nos centramos en Cristo para que Cristo hable, para que Cristo nos guíe, para que Cristo nos ilumine, nos inspire y nos exhorte. Y en esa forma hay crecimiento espiritual, porque nos da la oportunidad más grande de todas, por medio de la justicia divina. Y esa oportunidad es ¿quién soy yo en este momento? Porque des en cuenta, como la palabra dice, una persona puede ser buena toda la vida, pero si decide ser mala, al final de su vida, todo lo bueno que hizo lo perdió, no tiene valor. Una persona puede ser mala toda la vida y se convierte al final de su vida sinceramente y todo lo que hizo malo se borró. Y esta es la justicia de Dios. Y por eso debemos estar muy conscientes de que estamos caminando sobre una cuerda floja, con la vara que es la fe, el abismo que es el mundo y el fin de la cuerda que es Jesucristo, que está al fondo de esa cuerda, que debemos tener esos ojos fijos en Él para no caer, para poder caminar sobre esta cuerda floja que es la vida, porque es un caminar con cuidado a cada paso. Cada día cuesta, cada hora cuesta, cada momento cuesta, porque todo está escrito. Y precisamente el don maravilloso de nuestra fe, que son los sacramentos, nos lleva a entender esa justicia divina que se manifiesta por medio del don maravilloso de la Iglesia, a la cual nos enlistó, que es su ejército. Y por lo tanto tenemos cómo ir reparando y cómo ir renovando el libro de nuestra vida. ¿Quién puede decir eso? Ustedes saben que si yo vivo una vida desordenada y por gracia de Dios me ordeno, puedo, por medio de la enmienda, la reparación, después de ser absuelto por la Iglesia, por medio del sacerdote, puedo limpiar el libro de mi vida. Esto es un don maravilloso, porque al morir ese libro se abre y ahí está la vida. Pero si la vida está enmendada, reparada por medio de los sacramentos, tenemos una nueva vida en Cristo, porque Él siempre nos hace nuevos en su amor, por medio del arrepentimiento y por medio de la gracia de los sacramentos. Hay que entender algo. Si nosotros nos concientizamos de lo grande que es nuestra Iglesia, el don tan maravilloso que es, lo inmensa que es nuestra responsabilidad de ser católicos, la misión que tenemos, la milicia en la que hemos sido enlistados, la misión que es las almas, la salvación de las almas. Entonces tomamos responsabilidad militante. Ya no somos personas que actúan para sí mismos, por sí mismos, sino que actúan en Dios, para la gloria de Dios, por la salvación de las almas. Esa es una vida muy diferente, porque cuando yo vivo para darme, vivo en Dios. Cuando yo vivo para mí mismo, vivo separado de Dios. Y esta es una diferencia muy grande. Por eso es que el egoísmo es un veneno completo, porque destruye al hombre. Yo soy es la muerte, porque nosotros no somos. El único que es Dios. Por lo tanto, yo no puedo nunca decir yo soy. Y este es el error que hay, porque la mayoría de la gente no entiende eso y no sabe que decir yo soy es una blasfemia, porque es ir contra Dios, porque uno no es, no somos, Dios es. Y por eso, si Dios no está en mí, yo no soy y nunca seré. Solo seré si el que es está en mí. Esto es un trabajo que tenemos que lograr cada uno de nosotros, de irnos adentrando en la realidad de que Dios es y yo me doy para que Dios esté en mí, porque el que sabe dar es Dios. Por eso el santo decía: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque sabía que era Él el que podía darme lo que me pide a mí. Y yo tengo que tener esa conciencia de que yo por mí mismo no puedo dar nada. Y si tengo esa conciencia, ya estoy sumergido en Dios, ya estoy en Dios. Y así Dios me utiliza
como esa torre de luz y de esperanza para este mundo de tinieblas. Precisamente hoy que vemos tanta gente naufragada en este materialismo, embebida, seducida en este mundo, nosotros sabemos que las palabras no alcanzan para despertar a un ser humano que está naufragado en los placeres de este mundo, que está deslumbrado por el mundo material, por la creación misma. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es ser estas vasijas de Dios, que son vasijas frágiles de barro, como las llama San Pablo, que llevan el tesoro, y nuestro deber es asegurarnos que esta vasija tenga muy buen mantenimiento, muy buena higiene, que se esté preparando todo el tiempo. Por eso es que el sacramento de la confesión es un instrumento tan poderoso, porque constantemente nos estamos renovando en la amistad con Dios y con el prójimo, y estamos renovando nuestra vida interior para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros y hacer maravillas. Porque una de las cosas que yo aprendí del Señor, que Él me enseñó sobre el sacerdocio, por ejemplo, y sobre un católico fiel, fue: no hay nadie en el mundo que Satanás odie más que un sacerdote, porque entre los seres humanos la persona más poderosa que hay es un sacerdote fiel y santo. Hace temblar los infiernos, y esto debemos entenderlo con claridad para que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, tengamos la conciencia de lo importante que es el sacerdocio y lo tanto que debemos orar por nuestros sacerdotes y por vocaciones santas sacerdotales y también religiosas, porque la consagración a Dios, los votos que hacen los religiosos y los sacerdotes, son un poder sobrenatural que actúa entre los hombres, y ese don sobrenatural es atacado brutalmente por las tinieblas, porque enceguece los demonios. Si un religioso o un sacerdote es fiel, tiemblan los infiernos. No hay un poder más grande en la tierra que ese. Ahora, cuando nosotros como católicos estamos en gracia y bien preparados y venimos a comulgar, en el momento que recibimos esa comunión, somos unas verdaderas torres de luz y tumbamos el demonio que se atraviese. Los demonios huyen al a nosotros pasar, y esto, si lo tenemos consciente, sabemos cuál es nuestra labor en este mundo de tinieblas, entre toda esta gente que está atrapada en este mundo, enamorada de este mundo. Nosotros hemos estado ahí. Yo estuve enamorado de este mundo y le hice culto a todos los dioses de este mundo. Cada que miro para atrás no puedo creer lo seducido que estuve, lo engañado que estuve y lo idólatra que yo era. Y esto es lo que sucede, pero cuando uno está dentro de esa idolatría, no se da cuenta que es idólatra. Hay mucha gente que, como decíamos antes, está en la iglesia y está en el mundo y no saben que son es del mundo, porque Dios no toma parte nuestra, Dios se lo toma todo porque todo nos lo dio, o todo o nada. Dios no se lleva un pedazo, Dios se lleva todo. O sea, si usted quiere estar con Dios, déselo todo, porque si usted pretende darle un pedazo a Dios y lo demás para el mundo, se equivocó, porque Dios no actúa en esa forma. Y esto es lo importante de tener claro, que a veces no se entiende cómo es posible que los santos piden que nosotros estemos en oración todo el tiempo. En un lenguaje común, la gente no entiende cómo puede estar uno en oración todo el tiempo, porque el conocimiento que tienen de la oración es la salmodia, la recitación, y no entenderían cómo más se puede estar en oración. Pero resulta que nuestra vida es una oración, cuando es fiel a Dios. Si somos obedientes a Dios, todo lo que hacemos es una oración, todo.
nuestros sentimientos, pensamientos, nuestras tendencias, nuestras acciones, todo está en Dios, porque estamos fieles a Dios. Entonces, nuestra vida se convierte en una oración permanente y uno se dará cuenta que está todo el tiempo en función a Dios y se acuerda de Dios todo el tiempo. Miren ustedes que es un matrimonio que es un matrimonio feliz, por decir así, que está en armonía, que es bueno. El esposo puede viajar lejos, pero siempre tiene a su esposa en el corazón. No tiene que hacer ningún esfuerzo, está unido a ella, la ama y la tiene en su corazón, y lo mismo la esposa al esposo, como la madre al hijo. Es un amor que está ahí, está permanente, no hay que hacer ningún esfuerzo por amar a esa persona, porque el amor está, ahí está. Y así debe ser el amor con Dios. Ese amor debe ser ese matrimonio donde yo estoy unido a Dios, con Dios, completamente unido a Él. Eso se llama estar en oración permanentemente con Dios. El que está en el matrimonio no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su pareja, ningún esfuerzo. Porque ama a su esposa o esposo, ¿y qué esfuerzo tiene que hacer para ser fiel? Ninguno. Por eso Jesús dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Eso quiere decir, si yo amo a Dios, no me cuesta nada obedecerle. La vida la llevo con Él y por lo tanto ese yugo de la vida es liviano, sin importar las pruebas que vivamos. Y es importante tener eso claro como la justicia de Dios. Y si nosotros en nuestra relación con Dios nos entramos por la justicia, entonces tenemos más fortaleza que si estamos buscando siempre la misericordia. La misericordia de Dios es infinita y Dios solo quiere que nos salvemos porque así de tanto nos ama. Él solo quiere que nos salvemos. De las cosas más pequeñas, buenas que hacemos, nos defiende de los peligros más grandes, de los ataques de Satanás contra nuestra vida, porque así de grande es su misericordia. Pero debemos siempre estar conscientes de su justicia. Cada uno de nosotros tiene que vivir esa pasión del Señor en nuestra vida personal. Tenemos que caminar nuestro propio calvario. Y no toda nuestra vida va a ser un calvario, pero sí cada uno tiene que vivir la prueba del destierro para poder alcanzar la santificación. Voy a cerrar con una lectura y voy a leer de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7, desde el versículo 1, y dice: en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer, y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para darosla a la oración. Luego volved a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Palabra de Dios.